Solamente mírelo a Él. No se distraiga con nada. Cierre sus ojos y solamente piense en Él. Solamente admire su grandeza, su majestad. Él está aquí y Él ha venido a revelar su corazón a su pueblo esta tarde. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta mi anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, Él ha sido, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Este día pues tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor. Es un privilegio, hermanos, y es una gran responsabilidad delante de Dios, porque creo que todos los que se paran aquí entienden y entendemos que nosotros solamente debemos predicar lo que el Espíritu Santo quiere que prediquemos. No algo teológico, sino algo inspirado por el Espíritu Santo. Y me gozo al saber que el Espíritu Santo me ha confirmado esta palabra. Es una palabra muy hermosa. Yo le voy a pedir que pongamos atención, que nos concentremos en la palabra para que podamos recibir esta preciosa palabra que Dios tiene para su pueblo. Creo que es una gran necesidad. El Espíritu Santo puede escudriñar los corazones y ver qué necesidad trae usted en esta noche, y en base a esa necesidad Él imparte la palabra. Amén. Este día dispuse mi corazón a buscar la segunda parte del tema que empecé hace algún tiempo, que lo llamé el mandato de Malaquías, y esta es la parte 2 de ese mensaje. Amén. Y pues por ser la parte 2 voy a dar un pequeño resumen de la parte 1, porque esto pasó hace más de un mes y puede ser que ya lo hayamos olvidado. Amén. Así que para lo más importante lo voy a resumir en este momento. El capítulo 1 del libro de Malaquías, verso 2, comienza así, hermanos: yo os he amado. Así comienza esa palabra. Entonces, yo os he amado. Ahí nos vamos a quedar. Con solo eso expresa tanto el Señor para cada uno de nosotros. El libro de Malaquías es un libro que tuve que escudriñar porque necesitaba entender qué era la palabra completa, profética, que Dios le había dado a este siervo de Dios. ¿Saben que la palabra Malaquías quiere decir mensajero? Dios manda un mensaje a través de este hombre a nosotros. Aún hasta el día de hoy estamos recibiendo esta palabra, hermanos: yo os he amado. Y este libro, a medida yo lo voy escudriñando, yo veo claramente un mensaje, un tema central, y es ese amor. Pero es el amor de pacto que viene de parte de Dios. Y yo explicaba en el sermón pasado que el amor de pacto es un amor muy especial. Es un amor que Dios solamente lo tiene de manera perfecta. Por eso dice la palabra que el perfecto amor viene de parte de Dios. Este amor es un amor completamente perfecto, hermanos. Es un amor donde Él ha declarado en su palabra que nada
que nos esté ocurriendo en nuestra vida nos podrá separar de su amor. A veces pensamos, estoy pasando una situación en mi vida que sentimos que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros. ¿Les ha pasado alguna vez que sienten que Dios está lejos? Pero dice la palabra, declarando un amor de pacto, que nada nos podrá separar de su amor. Y dice otra palabra que en este momento el Espíritu Santo la pone en mi corazón, que aunque se trasladen los montes al fondo de la mar, su amor fiel siempre seguirá con nosotros. Es un amor, el amor de pacto es un amor que no cambia. Es un amor que no importa lo que nosotros hagamos y cuán lejos estemos de Él, Él siempre, como decía esta canción, por su fidelidad nos va a perseguir. Nos va a perseguir a donde quiera que nos escondamos. No podremos escondernos en ningún lugar de ese amor que nos va a llamar, porque dice la palabra que Él nos anhela como nos anhela. Ustedes saben cómo nos anhela, celosamente. Es un amor tan fuerte, es un amor celoso. Ese es el amor de pacto que está revelado en este libro. Y un ejemplo de ello es el amor del matrimonio. El matrimonio es una forma de amor de pacto. Y Malaquías habla de él inspirado por el Espíritu Santo. Esto está en Malaquías 2:13 al 16. Y no voy a hablar sobre el matrimonio, ni el divorcio, ni nada de esto. Creo que fue un tema que después de hablar yo del mandato de Malaquías, mi mamá, inspirada por el Espíritu Santo, fue un mensaje muy poderoso, donde ella ministró maldiciones generacionales debido a la maldición del divorcio. Y vamos a solamente brevemente hablar de esto. Dice en Malaquías, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Esta parte de Malaquías habla del amor de pacto. Cuando vamos al altar, en ese momento que nos sentimos enamorados, nos sentimos llenos de amor por la persona con la que nos vamos a casar, decimos en la pobreza, en la riqueza, ¿cómo es que dice? En la enfermedad, en la salud. Y hacemos tantas promesas bueno, a mí me pusieron a escribir mis propios votos. Ya ni me acuerdo qué cosas dije, tendré que ir a ver el video, sería interesante. Quiero decirles, hermanos, el amor de pacto no es enamoramiento. No es enamoramiento. Y ahí es donde viene el error de muchos matrimonios y muchas parejas. El amor de pacto es aquel que cuando promete amar a aquella persona, que si descubre que esa persona tiene debilidades, tiene carencias, se compromete a amarla no en sus fuerzas, sino en las fuerzas del Señor. Y eso humanamente no es posible. Son pocos los matrimonios verdaderamente que siguen este principio del amor de pacto, hermanos. No es yo estoy casada contigo porque ni modo, no me queda de otra. Eso no es, hermanos, lo que Dios nos está hablando en esta parte. Él dice que es una unidad tan grande lo que ocurre en el matrimonio, que de dos espíritus hizo uno. Es una unidad tan grande. Yo a veces quisiera, con todo mi corazón se los digo, ocultarle a mi esposo las caras que a veces hago para que no me descubra lo que estoy sintiendo en ese momento. Pero él me conoce. Imagínense que fuimos novios casi 8 años y más 30 años de casado casi, o ya,
son 37, 38 por ahí, ya me conoce. Cualquier expresión, y yo trato. Yo no sé si Armando es que es una persona sumamente observadora o qué, pero hoy estábamos hablando por teléfono y yo había decidido comprar comida, porque yo iba a predicar hoy y no quería perder tiempo en estar cocinando. Entonces yo dije, me habían regalado un cupón en pedido ya, pues cuando digo a meterlo, la tarjeta que tenía metida era una tarjeta que ya no existía, o sea, estaba vencida. Y entonces me habla en ese momento Armando cuando yo estoy por hacer la compra y muerta de hambre. Y entonces pongo en speaker y sigo buscando cómo hacer la cosa esa de cambiar la tarjeta y nunca lo encontré. Pero Armando me dice, ¿qué le pasa? O sea, él no me estaba viendo ni nada, pero él sentía que algo me estaba pasando. Y me pasa con mucha frecuencia. Entonces, uno de los ejemplos que el Señor nos da en esta palabra del amor de pacto es el pacto matrimonial. Amén. Y Dios quiere llevar a cada uno de nosotros a una comprensión que Él va a depositar en nuestro corazón esa fidelidad. Él va a depositar en nuestro corazón todo eso que solo Él lo puede depositar, ese amor de pacto. Como les digo, no es fácil. Cuando yo leí esta palabra, yo le pedí perdón al Señor, porque muchas veces, no sé por qué razón, le he dicho a mi esposo cuando yo he sentido que me siento presionada, que no aguanto algunas cosas, algunas situaciones, le digo, mejor divorciémonos, no nos compliquemos la vida. Se lo he dicho varias veces, siendo cristiana y todo. Y entonces yo al leer esta palabra, yo de todo corazón le pedí perdón al Señor y le dije, Señor, perdóname. Si tú estás en mí, tú vas a poner en mi corazón ese amor para poder sobrellevar cualquier situación difícil. Y de hecho, hermanos, creo que han habido cambios grandes a raíz de que yo le he dicho esto al Señor en mi matrimonio, ¿verdad? Y creo que todos los matrimonios no hay perfectos y se pasan por situaciones bien difíciles, momentos de crisis, momentos de dificultad. Yo les puedo decir que 2 a 4 años que nosotros vivimos el problema y la crisis de la enfermedad primeramente de nuestra hija Esthercita hasta su muerte y el tiempo de luto, mi matrimonio pasó a un segundo plano, porque prácticamente al principio solo era concentrados en la sanidad de la niña y después la tristeza y superar esa tristeza y ese luto que eso conllevó. Pero el amor de pacto nos guardó y aquí estamos, hermanos, 30 años ya de casados, parece increíble para mí, ¿verdad? Que hemos pasado por tantas pruebas, diversas pruebas, y sé que nos amamos todavía y sé que ese amor viene de parte de Dios, amén. Entonces el libro de Malaquías habla de un amor de pacto. Miremos Malaquías capítulo 2 verso 10, no solamente en relación al matrimonio, sino que también en relación a la paternidad. Mire lo que dice acá: no tenemos todos un mismo Padre, ¿no nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Es decir, hermanos, que nosotros tenemos un compromiso de parte de Dios, no solamente de ser hermanos de la misma congregación, sino de ser leales los unos con los otros. Es decir, nosotros no podemos, por ejemplo, hablar mal de un hermano de una manera ociosa, crítica, porque eso es ser desleal. Tiene que el Espíritu Santo redarguirnos con las palabras que salen de nuestra boca, porque todos somos hijos de un mismo Padre. Todos aquí somos hijos de un mismo Padre. Y dice esta palabra que debemos ser leales los unos con los otros. Y nos pregunta por qué nos portamos de esa manera. La unidad es algo tan importante que debemos procurar y preservar en nuestra congregación. Fíjense que yo tuve la oportunidad de ir a la iglesia de Betel, del pastor Bill Johnson, que yo admiro mucho. Y estando en ese lugar, ellos tienen una cultura, le llaman ellos, de honra.
en donde ellos, o sea, usted está ahí en ese lugar, a usted no le dan, pero ni las más mínimas ganas de atreverse a criticar algo. No sé qué hay ahí, pero es algo bien fuerte, es algo que nadie se lo impone ni nada. Uno está ahí sentado y todos ellos están escuchando. Usted no va a ver a nadie platicando, pero es algo automático. Es algo que se ha establecido en la cultura. Usted va a ver a la gente atenta, usted va a ver a la gente, no la va a ver en el celular, ¿me entiende? No tienen que decirle a la gente que lo haga, pero mucho menos criticando o poniendo malas caras o ay no, que con esa negatividad, ¿verdad? Que a veces hay personas que lo hacen. Y es algo como que se ha establecido, que el Espíritu Santo ha llenado tanto ese lugar, que ha traído tal amor y tal unidad entre las personas que están ahí, que a uno no le dan ganas de criticar nada, ni de quejarse de nada. Al contrario, fíjense que cuando algunos de los pastores pasaban y predicaban, ellos se paraban y aplaudían y honraban a esa persona y tenían ciertas expresiones que afirmaban lo que aquella persona estaba hablando, y era algo muy hermoso. Y Dios nos llama a practicar en nuestra vida, a través de la persona del Espíritu Santo, ese fruto de lealtad, de unidad y de amor. Amén. Y a medida pues yo iba orando y buscando en la palabra lo que el Señor traía para mi vida, porque el versículo en Malaquías al que yo quería llegar y yo quería que el Señor realmente me hablara es en Malaquías 4, 5 y 6. Lo vamos a leer. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Es algo profético de los últimos tiempos, hermanos. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Inspirada en la historia de mi esposo, en el testimonio de mi esposo, yo me puse a escudriñar, como les digo, el libro de Malaquías debido a esta declaración que dice la palabra. Y yo he querido entender y escudriñado qué me quiere decir el Señor con esto, porque en realidad se ve como algo bien fácil de entender, pero es mucho más profundo de lo que las palabras escritas se pueden ver así nomás, ¿verdad? Hay una profundidad de este mensaje y hay algo muy hermoso que el Señor quiere hablar aquí. Pues para los que no recibieron la primera parte del mensaje, gracias al Señor, mi esposo se ha reconciliado con su padre terrenal, movido por un sentir que Dios puso en mi corazón, un sentido de urgencia que el Señor puso en mi corazón, no solo por mi esposo, sino por mis hijos y por los hijos de mis hijos que van a venir, que han de venir, que están haraganes, que todavía no tengo nietos, ¿verdad? Pero sí me encantaría tener nietos. No soy de esas personas que dicen no quiero ser abuela. Les comento esto porque ha habido un cambio muy, muy grande, muy drástico en la relación entre mi esposo y su papá. Su papá no era una persona que lo llamara por teléfono y ahora lo llama. Más bien nos hace sentir avergonzados porque nosotros no lo hemos llamado a él y lo llama prácticamente cada semana. O sea, cuando él ve que Armando no lo ha llamado, él ha llamado a mi hija allá en la universidad, la ha llamado y todo. Ha felicitado, como les conté la vez pasada, a mi hijo, y es una alegría para mí saber que algo que Dios procuró, aunque mi suegro no se lo mereciera, aunque mi suegro no lo procuró, aunque mi suegro no lo buscara, fue algo tan hermoso, porque ver el cambio en el corazón de mi esposo, hermanos, ver cómo Dios cumplió esa palabra en el corazón de mi esposo no quería nada con su papá. Yo le decía, restaura esa relación, llámelo por teléfono, más bien se enojaba conmigo. Se enojaba porque yo le decía que lo llamara por teléfono. No, ya no me diga más, ya no me insista más con eso, no quiero. Y ver ahora el cambio, como les digo, y ver la compasión, o sea, el Padre precioso, celestial, puso en el corazón de mi esposo una compasión para su Padre terrenal tan grande, yo lo pude ver,
que eso solamente Dios lo puede hacer. Y sé que esta palabra está en el corazón de Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Yo no sé cuántos todavía no han restaurado su relación paternal. Yo sé que hay muchos aquí que no tienen esa relación, que esa relación es inexistente o nunca existió. Y todavía, si estuviesen a tiempo de restaurarlas, yo les digo, háganlo, porque eso está en el corazón de Dios para nosotros. Procure esa restauración. Y si eso ya no es posible, porque esa persona ya no está en la tierra, y yo no sé cómo está, por ejemplo, el corazón de mi familia en relación a esto, porque cuando yo estaba escudriñando esta palabra recordaba a mi abuelo, el papá de mi papá y de mi tía Gladys, y recordaba que él era un hombre alcohólico y muchas fallas, y recuerdo claramente el dolor, la ira, el resentimiento, por ejemplo, de mi tía Gladys. Cuando ella vino de Estados Unidos a cuidar a su papá, yo iba a la casa de mi abuelo, ya había muerto mi abuelita, yo iba a la casa de mi abuelo a ayudar de vez en cuando, y en una ocasión el Señor puso en mi corazón presentarle el plan de salvación, y tengo el privilegio de que mi abuelo pues conoció al Señor, hizo la oración de fe a través de mi persona, y recuerdo el maltrato de mi tía hacia mi abuelo, o sea, la cólera, la ira, todo lo que ella sentía. Y yo no sé ellos cómo están en su corazón, pensaba yo, que aunque él ya no está, no sé si realmente hubo perdón y hubo restauración. Aún ahora podemos buscarlo, hermanos, podemos reconciliar nuestro corazón. Amén. No importa cuál sea el dolor y cuán profundo sea el dolor que ese padre nos haya afectado de alguna manera, yo quiero decirles, Dios puede provocar esa restauración. Si había algo difícil que yo creí que era casi imposible, era que mi esposo restaurara su relación con su papá. Yo lo miraba prácticamente imposible. Yo no sé cuántos vieron esa película. Puedo imaginarme. Hay una canción y hay una película. Puedo imaginarme. Por los que no la han visto, traten de verla. Es exactamente el caso de mi esposo. Cuando la vimos esa película, los dos terminamos llorando. Y yo le dije, pero hace muchos años, esa película, yo no sé cuándo fue que salió, pero hasta ahora la pusieron en Netflix hace poco y la quitaron rápido, creo. Y cuando la vimos, nosotros los dos lloramos. Y yo le dije desde ese entonces a mi esposo, reúna a sus hermanos y dígales que tienen que perdonar a su papá. Y ninguno de los otros hermanos han restaurado esa relación, están peor que nunca, hermanos. Entonces esta es una palabra para este tiempo, para hoy, para los hijos de Dios y todos aquellos que todavía no han reconciliado su corazón con sus padres. Pero no solamente es de los hijos a los padres, sino también de los padres a los hijos. Es una doble vía, hermanos. Y yo le decía, Señor, hay tanto, podríamos hablar de qué significa el espíritu de Elías, podría meterme en ese rollo de escudriñar qué significa el espíritu de Elías, podríamos hablar de maldiciones, qué maldiciones conlleva, o sea, de qué maldición estás hablando que vas a traer a la tierra si esto no sucede. Pero el Señor solamente me permitió enfocarme en la paternidad de Dios. Y sé que es un tema que lo hemos tratado profundamente, pero creo que hoy es el sello, el broche de oro, con lo que Dios claramente nos va a hablar qué está en su corazón para sus hijos. Amén. Saben que esta palabra es una palabra tan importante que está también en el Nuevo Testamento. Esta misma palabra está en el Nuevo Testamento. Y antes de pasar al Nuevo Testamento, hermanos, en Malaquías 3 lo profetiza. 3:1 lo profetiza y dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí.
Esto está profetizado en Malaquías y por su importancia lo vamos a leer en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 1, verso 16. Hablando de ese mensajero que era Juan el Bautista, dice que Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí está. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y dice en relación a Juan el Bautista en Mateo 3, del 2 al 3, declara al pueblo de Dios: arrepentíos, Mateo 3, 2, 3, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y yo miraba aquí una relación y yo necesitaba que el Espíritu Santo me hablara y me revelara, porque era lo que a mí se me resaltaba en este texto. Y aquí vemos una relación entre el arrepentimiento y el hacer volver el corazón de los padres a los hijos. Hay una relación y yo le decía: Señor, ¿cuál es esa relación de la que vamos a hablar esta noche? Les comentaba también en el mensaje, en la parte anterior del mensaje, algunas estadísticas importantes que aparecen en el libro Una generación sin padre, del pastor Chris Vallotton. El pastor Chris Vallotton, hermanos, él estaba en un tiempo de oración, cuando en ese momento sus ojos se abren y él tiene una visión. Él dice que él empieza a ver unos hombres que van saliendo de su casa, unos pocos hombres, ellos van así, con el semblante cabizbajo y muy tristes y muy deprimidos. Y a medida que la visión se va desarrollando, dice que de 10 personas empezaron a convertirse en 100, de 100 personas empezaron a convertirse en 1000, y todos ellos salían de su casa y ellos iban caminando hacia un estadio. Y él los siguió. Él estaba curioso, o sea, ¿qué había en el estadio? Y cuando él va llegando al estadio, dice que él oye la voz de su hijo varón, que está en el micrófono, y les dice: sean todos bienvenidos. He venido a enseñarles lo que significa ser un hombre y cómo ser un hombre. Y es que, hermanos, la hombría, la masculinidad, el rol del hombre está siendo atacado en este tiempo, en esta generación, grandemente. Y uno de los grandes ataques que el enemigo ha levantado con artimañas, con estrategias, es la equivocada feminidad, en donde las mujeres se sienten fuertes, se sienten poderosas, se sienten superiores al hombre. Estaba escuchando un mensaje de un siervo de Dios, un profeta de Dios de Estados Unidos. No pude escuchar todo el mensaje, donde él explica, basado en la película Barbie, yo no sé cuántos la vieron, yo no la he visto, la feminidad desde el punto de vista del mundo y lo que quieren lograr este movimiento, donde quieren hacer creer que las mujeres pueden ser superiores a los hombres y que no necesitan a los hombres. Y luego, después de eso, pues vi otro video que se hizo viral y creo que lo pusieron en el chat de miembros, no sé si lo vieron, muy lindo, honrando las obras que los hombres hacen y que las mujeres no lo ven, y es trabajo duro muchas veces el que hacen los hombres. Y no estamos hablando aquí de género ni nada, no es ese mi propósito, hermanos, pero sí creo que el rol del hombre y la paternidad ha sido grandemente atacado por el enemigo, de tal manera de que estamos ante una generación de jóvenes que no conocen verdaderamente a un padre responsable, a un padre conforme al corazón del Padre Celestial. Entonces él daba algunas características, algunas estadísticas. Les voy a dar rapidito nuevamente algunas de las más importantes. Dice que en 1950,
4.2% de los niños nacían fuera del matrimonio en Estados Unidos. Voy a repetir, 4.2% en 1950. En 2017 este número creció 1.700%, es decir, 51% de los niños en Estados Unidos crecieron fuera del matrimonio. Y nos preguntamos cómo esto ha cambiado nuestra sociedad. ¿Se imaginan en Honduras, donde hay tanta madre soltera? Las estadísticas realmente no las investigué en Honduras, debía haberlo hecho, pero sí sería interesante conocerlas. Dice que de esta última estadística, 71% de los niños de raza negra y más de 50% de los hispanos son los que nacieron fuera del matrimonio. 63% de todos los suicidios son de hogares sin padre. O sea, los muchachos que se suicidan, personas que se suicidan, vienen de hogares donde el padre era inexistente. 90% de los niños que no tienen hogar, porque escapan de ellos, vienen de familias sin padre. 80% de todas las violaciones, las personas que cometen violaciones, fueron personas que no tuvieron padre. 70% de todos los estudiantes que deciden dejar el colegio son personas que no tuvieron padre. Entonces, vemos aquí estadísticas alarmantes. Y esto estamos hablando de 2017, estamos en 2023. O sea, la corriente va creciendo, el feminismo crece, el matriarcado también. Vemos muchas cosas, muchas tendencias y muchos cambios en nuestras generaciones. Y creo que a eso se refería la palabra cuando dice, si esto no ocurre, la tierra será herida con maldición. Amén. Entonces, a medida voy yo escudriñando esta palabra, el Señor me empieza a hablar y me dice, el hijo pródigo, estudia y llévales esta historia, porque allí yo les voy a hablar lo que yo quiero y lo que está en mi corazón. Y esta historia es preciosa y sé que la conocemos muy bien. Así que vamos a irnos a la historia, está en Lucas capítulo 15. Verso 11. Jesús hablaba a sus discípulos de una parábola. Él habló de 3 parábolas en este capítulo. Esta es la tercera parábola. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuánta profundidad, hermanos, hay en esa historia? Dice el 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo,
por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay tanto simbolismo en esta historia. Voy a hablar de algunas cosas importantes. Primeramente, pueden imaginar por un momento el hambre que este hombre tenía. Sé que muchos de nosotros hemos experimentado tener hambre, yo creo que todos, aunque sea ayunando, pero hambre nos ha pegado alguna vez y un montón en la vida, ¿verdad? Qué terrible es sentir hambre y no tener nada que comer. Y él en su desesperación, él empezó a preguntarle a cualquier persona que le pueda dar algo de comida. Y este hombre que él encuentra le dice: te voy a llevar a que me ayudes a atender a mis cerdos. Y él en su desesperación tuvo que comer la comida de esos cerdos. Y todos sabemos, yo creo que todos hemos ido a lugares donde hay cerdos, ¿o sí? Han ido, ¿verdad que no huelen rico? Y verdad que la comida que le dan es asquerosa. Le dan cualquier sobra, cualquier cosa. Peor en aquellos tiempos que no habían concentrado, ¿verdad? Entonces ya se imaginan la basura que comían ellos. Y él tenía en su hambre, en su desesperación, a saber cuántos días de no comer, él comió de esa comida asquerosa. Y eso revela la condición de la vida de muchas personas, hermanos. Imagínense una persona adicta a las drogas. Las cosas que experimentará para poder conseguir aquella droga. La desesperación a lo que lo debe de llevar. Tal vez yo lo he visto quizás en una película, ¿verdad? Pero si lo vemos en la vida real, hay personas alcohólicas, drogadictas, adictas a diferentes adicciones que están dispuestas a hacer cualquier cosa con tal de conseguir saciar aquella hambre, aquella necesidad física, carnal que hay en ella. Y él en aquel momento, estando ahí, yo creo que esta palabra no solamente es para personas que no conocen al Señor. Creo que esta parábola es para personas que están dentro de la iglesia y que no han recibido la revelación del Padre todavía. Y se dan cuenta en ese momento, él recuerda lo que era estar en la casa de su padre. Me imagino que en la casa de su padre habían sirvientes, él no era el sirviente, habían sirvientes que lo servían a él. Era quizás un padre rico porque tenía sirvientes. Y me imagino que él recordaba la comida deliciosa que había en la casa de su padre. Y en aquel momento pues él dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, aún los jornaleros, que son los siervos de más baja categoría, porque ganan a diario, ¿verdad? Por jornal, aún ellos comían mejor de lo que él estaba comiendo. Y entonces él empieza a experimentar un proceso al que Dios nos lleva cuando somos inmaduros y queremos gastar la herencia de manera incorrecta. Y él empieza a experimentar un proceso, y es el proceso de la humillación. Este hombre estaba siendo humillado profundamente. ¿Qué más humillación podría recibir una persona que tenga que comer basura? ¿Qué más humillación podría recibir esa persona? Y él dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo voy a regresar a la casa de mi padre. Si puedo servir aquí con estos cerdos, voy a poder servir allá en la casa de mi padre. Que me dé lo mismo que le da a los jornaleros, pero me van a dar pan. Yo voy a regresar, yo estoy aquí sufriendo por nada y yo me voy a humillar. Me voy a humillar
y voy a pedir perdón y voy a arrepentirme. Y aquí es donde viene lo que yo les decía. Hay una relación entre volver al corazón del Padre y el arrepentimiento. Aquí está la relación que yo quería encontrar y fue la respuesta que el Señor me dio. Él tuvo que arrepentirse para poder volver al corazón del Padre. Y muchos de nosotros necesitamos esta clase de arrepentimiento porque vivimos vidas lejanas, muy lejanas a la casa del Padre. Y el Padre nos está esperando. Y hemos ido a hacer lo que queramos hacer, a vivir nuestra vida en nuestros términos, a nuestra manera. Pero el Padre nos está esperando en su fidelidad y nos está llamando. Y cuando Él llega a la casa del Padre, puedes imaginarte cómo llegó Él de sucio. Yo puedo imaginarme una persona asquerosa, apestosa a cerdo, apestosa a todo lo que traía de ese lugar. Y es que a veces, hermanos, nuestra alma se encuentra de esa manera. Porque no hemos tenido todavía ese arrepentimiento para poder regresar verdaderamente a la casa del Padre humillados. A veces nuestra alma está llena de resentimientos, de rencores, de envidias. Nuestra alma está llena de dureza en el corazón, de falta de misericordia. Nos creemos fuertes y creemos que somos superiores a los demás y podemos criticar cualquier cosa por pequeña que sea de otros, sin mirar nuestros propios errores y debilidades. Como dice su palabra, ¿verdad? Que no debemos ver la paja que está en el ojo. ¿Cómo es que dice? La paja que está en el ojo del hermano, sin ver la viga que está en nuestro ojo. Orgullos. ¿Cómo? Esos eran trapos harapientos que llevaba este muchacho. ¿Cómo llegó él? En harapos. Muchas veces así no está nuestra alma, hermanos. En harapos delante de Dios. Y Dios lo sabe. Y él llega ante ese Padre amoroso y le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y es que a veces, hermanos, venimos a Jesús, entregamos nuestro corazón, estamos apasionados por Él y de repente algo pasó y nos alejamos. Y nos vamos bien lejos de la casa y del corazón de nuestro Padre. Y tenemos que volver a reconocer que sí somos hijos. Aunque nos fuimos lejos, sí somos hijos. Y Él le dijo: no soy digno de ser llamado tu hijo. Saben que la palabra dice que es un privilegio ser llamados. Fuimos hechos, recibimos la potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Y por qué es eso un privilegio? ¿Cómo obtuve yo el título de hija de Dios? ¿Cómo me convertí en hija del Padre perfecto que yo tengo? Dice la palabra del Señor: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, que sacrificó a su Hijo unigénito, que permitió que Jesús fuera a la cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Y aquellos que lo recibieron, dice, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo podemos dudar de un amor tan perfecto? El amor del Padre Celestial por nosotros, mostrado en esta parábola, es un amor perfecto, es un amor incondicional, es un amor que no existe en la humanidad y que solo lo podemos entender a través del fruto del Espíritu Santo, hermanos. Y dice que cómo responde el Padre a la humillación, al arrepentimiento, al regreso de ese hijo. En lugar de reclamarle, en lugar de recriminarle, Él muestra su amor incondicional, su amor perfecto, un amor que es admirable. Él llama a sus siervos y le dice: sacad el mejor vestido y vestidle. Es decir,
todos esos trapos de inmundicia que son nuestros pecados, nuestras injusticias, son quitados y somos vestidos de lino fino. A su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Nosotros estamos vestidos a través de la sangre de Jesús como realeza, hermanos. Levanta tu cabeza y no te sientas inferior a nadie más. Porque el Señor, a través del sacrificio de la sangre de Jesús y por su amor y su bondad y su misericordia, porque esta palabra, no sé en qué verso lo revela, si era el anterior, pero dice que el Padre lo miró con mucha compasión. Ahí dice misericordia, en otra versión dice compasión. Cuando Él lo mira y Él empieza a sentir un dolor en su corazón por la condición de aquel hijo. Y así nos mira el Señor. Porque muchos de nosotros, hermanos, aún ahora estando sentados en ese lugar donde usted está sentado y aparentemente que todo está bien y que su vida está bien, están llenos de vacíos. Están llenos de amargura, quizás. De necesidades profundas que todavía no han sido satisfechas, porque solo si buscamos profundamente, en humildad y con un corazón sincero a ese Padre, vamos a poder ser sanados en lo íntimo y en lo profundo. Y es que Dios, hermanos, si hay algo que Él ha revelado en su palabra, es que Él está en tu vida para amarte y para que tú lo ames a Él. Él está en tu vida para que tú puedas tener una relación personal, real, auténtica, diaria, en todo momento con Él, porque Él es tu Padre. Y Él te adoptó en su familia como su hijo. Y aquí está revelado en esta palabra, dice que todavía estaba lejos cuando su padre lo vio venir. ¿Se imaginan? Él viene por allá y de lejos lo que el padre sintió cuando lo vio. Y saben algo hermoso de esta parte, que él corrió a su encuentro. Él corrió a su encuentro. ¿Se imaginan? Él no estaba como de esos padres orgullosos que, no, a mí no me hables. Él corrió a su encuentro y lo abrazó y lo besó. Y la palabra original, según los eruditos que estudian la Biblia, dice que lo besó y lo besó y lo besó. Probablemente lloró, no dice esa palabra, o quizás estaba tan contento que no lloró. No lo dice. Pero lo que él sintió al ver la condición de aquel hijo es lo mismo que nuestro Padre Celestial siente cuando nos ve desesperados, cuando nos ve que no tenemos salida, que estamos solos y estamos lejos del corazón del Padre, lejos, que ni siquiera nos acordamos, que nos tuvimos que acordar que en sus brazos íbamos a tener satisfechas todas nuestras necesidades, porque dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas, nada te falta. Él llena todo en todos, hermanos. Y cuando Él viene y lo besa y lo besa y lo besa, me hace recordar, leamos Cantares capítulo 1, esa palabra que dice, oh, si Él me besara con besos de su boca. Y en la versión en inglés traducida dice, deja que te bese con los besos de su boca. ¿Cuántos realmente aquí estamos buscando esa relación con nuestro Padre Celestial, donde Él nos puede abrazar y donde nos puede besar y donde esos besos, hermanos, van a cambiar esas vestiduras harapientas en vestiduras reales? ¿Cuántos realmente entendemos? Y esto es lo que nuestro Padre Celestial nos quiere revelar cuando nos dice, tienes que volver el corazón al corazón, tu corazón al corazón del Padre. ¿Cuántos realmente estamos procurando esos besos, esos abrazos? Aquí dice, si me besaras con los besos de tu boca, deja que Él te bese. Ve a su presencia,
no con el ánimo de cumplir una obligación religiosa y de sentir que ya el día se volvió más bonito porque cumplí con la oración del día. Ve a su presencia a tener un encuentro con el amor perfecto del Padre. Porque si hay algo en tu vida que carece, es porque no has tenido un encuentro con ese amor. Porque los besos de mi Padre pueden transformarlo todo en un solo instante, hermanos. En un solo instante. Tenemos testimonios tras testimonios de personas transformadas por ese beso de tal manera y de tal grado que sanidades incurables, enfermedades incurables han ocurrido por ese beso. Un encuentro. Él hará volver nuestro corazón al corazón de Él. Y dice esta palabra que también, una vez que eso ocurrió, le dice también a los siervos en el versículo 22 que trajeran un anillo y se lo pusieran. Y ese anillo tiene un significado maravilloso, profundo, y aquí yo me gozo porque es algo que creo que nuestro Dios quiere revelarnos profundamente. Y es un anhelo que hay en el corazón de Él, que nosotros entendamos esto, lo que ese anillo significa. En la cultura del hijo pródigo, cuando ese anillo, en ese tiempo bíblico, el anillo representaba un sello. Culturalmente el anillo era un emblema de autoridad, un sello de la paternidad dada a un hijo como señal de autoridad. Escúchelo por favor. Para poder hacer transacciones de negocio en nombre del Padre. Para poder hacer transacciones de negocio en nombre del Padre. Y esto nos habla sobre el sello del Espíritu Santo. Dice Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y es que yo no sé usted, hermano, si se ha visto, pero yo sí me veo sanando a los enfermos. Yo sí me veo liberando a los endemoniados. Yo sí me veo siendo llena por el poder del Espíritu Santo y estando en los negocios de mi Padre donde me es necesario estar. Y Dios quiere darnos ese anillo, hermanos. Dios quiere, porque una de las cosas más hermosas de las funciones de un padre no solamente es darnos identidad. Yo sé que es algo que lo hemos hablado y es algo que está muy trillado. El padre es el que da la identidad. No solamente el padre quiere darte esa identidad, pero él quiere darte algo más, mucho más que eso. El padre es el que está llamado a hablar y declarar el propósito que el hijo tiene. Y cuando mi padre me da ese anillo a mí, él me dice: yo te doy mi autoridad. Miren qué hermoso. Y escrito está: te he dado autoridad para echar fuera demonios, para pisar serpientes y escorpiones, para beber cualquier cosa mortífera y no te dañará. Nosotros hemos sido adoptados por nuestro Padre Celestial, pero no solamente nos dio un nombre de hijos, hermanos, sino nos dio vestiduras y nos dio un anillo de autoridad, porque Él desea no que la pastora, sino que cada uno de sus hijos sean portadores de su anillo y lleven esa autoridad a donde quiera que nosotros vayamos. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a llorar porque alguien tiene una enfermedad incurable, alguien que conocemos y que quizás queremos, apreciamos? Y no nos sentimos con la autoridad de orar para que esa enfermedad sea sanada, porque todavía nuestro corazón no está unido
al de nuestro Padre Celestial. Porque si nuestro corazón estuviese unido al de nuestro Padre Celestial, en lugar de perder tiempo en llorar, estaríamos en su presencia, dándole gracias por la sanidad que en Jesús esa persona ya puede tener, hermanos. ¿Cuántos milagros se han perdido? Porque no tenemos esa unidad en el corazón nuestro con el de nuestro Padre Celestial y no entendemos la restauración tan grande que Él ha traído a nuestras vidas. Volvemos a la historia del hijo pródigo en Lucas, que mandó a los siervos a traer calzado a sus pies. Y es que en esta cultura, hermanos, las personas que eran esclavas, que eran siervas, andaban descalzos, pero los hijos estaban calzados. Y tenemos el privilegio de hijos. Dice la palabra, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que cuando nosotros caminemos a nuestros trabajos, hermanos, que al solo nosotros poner ese pie en ese lugar, nosotros sepamos que las tinieblas van a retroceder porque tú eres la luz del mundo. Que cuando yo ponga ese pie en mi trabajo, yo pueda declarar, sea la luz y las tinieblas retrocedan. Porque sé que soy hija de un Dios todopoderoso que ha puesto esa ropa, ese anillo y esos zapatos, hermanos. Y luego dice que le dijo a los siervos que mataran el becerro más gordo. ¿Qué significa esto? Y mi corazón se conmovía al entender que ese becerro que fue matado, que fue sacrificado, representa a Jesús, que fue molido por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar, como dice la palabra, entrar confiadamente ante el trono de la gracia, no entrar humillados, no entrar derrotados, no entrar avergonzados, sino entrar confiadamente ante ese trono por lo que Jesús hizo y derramó su sangre y su vida en la cruz. Y dice que cuando mataron ese becerro, versículo 23, Él dijo, comamos y hagamos fiesta. Y yo decía, Señor, ¿en qué consiste esta fiesta? Y en el mismo capítulo de Lucas 15, en la otra parábola, Lucas 15, 8 al 10 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Esto nos habla, hermanos, que nosotros somos únicos para Dios. Que nosotros, cuando Dios nos mira de una manera única, especial. Dice además que el verso 9, cuando le encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué significa la fiesta? La fiesta, cuando pensemos en una fiesta en este momento, ¿qué significa una fiesta? ¿Qué hay en las fiestas? Comemos rico, hay música. ¿Y qué más? A veces hay danza. La gente se pone a bailar, sí. ¿Qué nos revela esto del corazón del Padre? El gozo que Él siente cuando nosotros volvemos a casa, hermanos. Cuando volvemos al corazón del Padre, cuando volvemos nuestro corazón al corazón del Padre, amén. Y podrá venir ese hermano mayor y sentir celos, sentir que no entiende por qué el Padre puede perdonar a una persona que hizo lo que este hijo pródigo hizo. Pero yo les digo, hermanos, no podemos entender el corazón del Padre Celestial, porque es un corazón perfecto. Pero sí podemos quitar de nuestra mente toda religiosidad y decirle, Padre, revélame tu misericordia, tu compasión y hazme amar a aquellas personas con un amor de pacto que tú pongas en mi vida. Porque hay personas que Dios pone en nuestra vida que son difíciles de amar, ¿verdad que sí?
y que son difíciles de perdonar. Pero Dios nos llama a ser como Él, a ser personas llenas del amor del Padre. Por eso Jesús decía: mi Padre y yo somos uno. ¿Qué significaba? Mi Padre y yo somos uno. Y todo lo que ustedes ven en mí es como que estuvieran viendo al Padre. Él se comportaba exactamente igual al Padre. La unidad entre ellos era tal que Él se comportaba exactamente igual que Él. Hablaba igual que Él. Pensaba igual que Él. Y esa es la unidad que nuestro Padre Celestial quiere con nosotros. Él quiere que nosotros volvamos nuestro corazón a Él de tal manera que pensemos como Él piensa, que sintamos como Él siente, que perdonemos como Él perdona, que tengamos misericordia como Él tiene misericordia, compasión. Pero eso solo lo podemos lograr cuando nuestro corazón se vuelve al corazón del Padre. Y ese es el llamado, el mandato de Malaquías. Cuando eso ocurre, hermanos, una de las cosas más maravillosas que van a pasar en tu vida es que vas a empezar a ser bendecido y te vas a sorprender y vas a decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo, si yo no merezco nada de esto? Pero Dios va a comenzar a bendecirte porque somos hijos, y si hijos, también herederos, que es otra parte de este mensaje. ¿Qué significa ser herederos? ¿Qué es lo que vamos a heredar? ¿Cómo podemos heredar? ¿Quiénes son los que heredan? Que lo dejamos pendiente para otra reunión, porque es bastante. Pero yo sí pude entender lo que nuestro Padre nos quería decir, hermanos. Volvamos nuestro corazón a Él, con intimidad, con profundidad, con anhelo. No te conformes con el poquito que puedes recibir el sábado. Búscale. Dios quiere mostrarte tantas cosas. Él quiere revelarte tantas cosas. Y Él quiere ponerte esa túnica, ese anillo y ese calzado. Él quiere hacerlo. Pero tú tienes que regresar a su corazón. Porque muchos corazones están muy lejos del corazón del Padre. Y su Padre, nuestro Padre, está esperando, hermanos. Yo les voy a poner esa canción del Hijo Pródigo para que cuando ustedes estén en su casa la oigan y sean ministrados. Busquen un tiempo con el Señor para que oigan esa canción, porque a mí me ministró grandemente. Si usted todavía, hermanos, tiene en su corazón ansiedades, temores de diferentes tipos, tiene enfermedades emocionales, enfermedades físicas, cualquiera de estas cosas, y usted siente en su corazón dar ese primer paso y buscar en Él esa sanidad, Él este día está aquí a través de la persona del Espíritu Santo, y Él quiere darte ese abrazo y ese beso que tú necesitas. Si tú crees que tú necesitas volver al corazón del Padre, simbólicamente, hermanos, pasemos al frente como un símbolo de decir: Padre, públicamente yo te digo, yo quiero más de ti. Y yo sé que todos queremos más de Él, ¿verdad? Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre bueno, yo sé que tú has hablado esta noche lo que está en tu corazón para el corazón de tu pueblo. Y yo te doy gracias porque esta palabra no vino de mí, sino de ti, Señor. Y entiendo que debemos con todo nuestro corazón recibir ese amor incondicional. Yo sé que algunos sienten que no lo merecen. Puedo sentirlo. Tal vez usted siente que no lo merece. Quizás está lleno de vergüenza. Pero yo le voy a decir, este día el Señor está aquí y Él te dice: yo quito esa vergüenza. Yo quito esos trapos de inmundicia. Tú quizás sientes, no lo merezco, pero su amor es incondicional. Y está aquí para transformar tu vida. Está aquí para tocarte.
Permite que el Padre te toque. Todo temor se va, porque el perfecto amor está aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Padre, porque somos tus hijos. Y yo declaro que el espíritu de adopción opera en este lugar, tocando a cada una o cada persona que está aquí, Señor, que yo no puedo tocar, pero que tú sí los puedes tocar y puedes transformar sus vidas. Y que hoy cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con tu amor, mi Padre. Muéstranos la profundidad, la anchura, todas sus dimensiones. Yo te doy gracias por este día, por la vida de cada uno de mis hermanos, y los bendigo y declaro el poder de tu paternidad sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermano.